Hoy vamos a emprender el camino hacia el terror con 7 historias escalofriantes que involucran a autostopistas mortales. Prepárate para escuchar historias aterradoras sobre encuentros siniestros en carreteras desiertas, pasajeros misteriosos y viajes que comenzaron con un simple acto de bondad, pero terminaron en verdaderas pesadillas. Así que acomódese, asegúrese de que las puertas de su automóvil estén cerradas y comencemos este viaje espeluznante. Y antes de que algún desconocido te pida que lo lleves, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Esto ayuda mucho al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. ¿Vamos? La solicitud Sofía Martins, una estudiante universitaria de 22 años, siempre estaba buscando formas de ahorrar dinero. Como vivía lejos del campus, dependía de una popular aplicación de viajes compartidos para moverse. La aplicación prometía seguridad, revisiones rigurosas de los conductores y rutas optimizadas para la comodidad de los pasajeros. Al principio, todo parecía normal. Sofía utilizó el mismo conductor, un hombre llamado Lucas, que siempre llegaba a tiempo y mantenía una conversación amable y educada. Parecía conocer bien la ciudad y sus rutas, aunque no siempre las más rápidas, siempre eran fluidas y sin incidentes. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, Sofía comenzó a notar patrones extraños en las rutas que elegía Lucas. En lugar de tomar la ruta más directa, a menudo se desviaba por calles menos transitadas, a veces pasando por barrios con los que Sofía no estaba familiarizada en absoluto. Estas zonas eran oscuras, con poca gente en las calles, y la sensación de aislamiento crecía con cada viaje. Una noche lluviosa, cuando Lucas tomó un desvío aún más grande, Sofía decidió prestar atención. Discretamente abrió la aplicación en su celular y comenzó a anotar los lugares por donde pasaban, tratando de entender el porqué de esos caminos sinuosos. Con el tiempo, se dio cuenta de que las rutas de Lucas coincidían con zonas donde, según noticias locales, varias mujeres habían desaparecido en los últimos meses. La coincidencia era demasiado aterradora para ignorarla. Sofía comenzó a investigar y descubrió informes de víctimas que usaban la misma aplicación para moverse, todas con un patrón común. El conductor era siempre el mismo. Decidida a entender qué estaba pasando, Sofía instaló una aplicación de rastreo en su teléfono celular y comenzó a grabar conversaciones y viajes en secreto. Descubrió que Lucas estaba recopilando información detallada sobre sus pasajeros, horarios, rutas, hábitos e incluso contactos personales. Todo era parte de un elaborado plan para seleccionar y estudiar a sus víctimas antes de actuar. El miedo empezó a consumir a Sofía. Ella evitaba salir sola, cambiaba sus horarios y rutas, pero Lucas siempre parecía un paso adelante. Una noche recibió un mensaje anónimo advirtiéndole que tuviera cuidado con el conductor. La paranoia creció, pero Sofía sabía que debía actuar con cautela para evitar ser descubierta. En una noche crucial, Sofía organizó un viaje con Lucas, fingiendo no saber nada. Durante el viaje, mantuvo su teléfono celular grabando y enviando datos en tiempo real a un amigo de confianza. Cuando Lucas intentó hacer un desvío sospechoso, Sofía fingió estar mal y pidió bajarse inmediatamente. Ella logró escapar ilesa, pero sabía que debía actuar con rapidez. Con las pruebas recogidas, se puso en contacto con la policía, que inició una investigación detallada. Las autoridades descubrieron que Lucas era parte de una red criminal que usaba la aplicación para secuestrar mujeres, vender información e incluso víctimas a grupos peligrosos.
La investigación policial fue intensa y minuciosa. Las autoridades trabajaron con expertos en seguridad digital para rastrear la red criminal. Lucas era parte de una organización que utilizaba conductores en varias ciudades para monitorear y secuestrar a las víctimas. La policía desmanteló parte de la red, pero advirtió que el peligro aún persiste en las plataformas digitales. Sofía, a pesar del trauma, compartió su historia públicamente. Ha participado en entrevistas y campañas de concientización, ayudando a alertar a otros sobre los riesgos ocultos en servicios aparentemente seguros. Su valentía inspiró cambios en las políticas de seguridad de las aplicaciones de transporte, incluidos sistemas de monitoreo más estrictos y canales de denuncia accesibles. El impacto en la comunidad fue profundo. Muchas personas comenzaron a cuestionar la seguridad de los servicios digitales y la importancia de estar atentos a las señales de advertencia. Se han formado grupos de apoyo para las víctimas de delitos relacionados con las aplicaciones, ofreciendo apoyo psicológico y legal. Para Sofía, la recuperación fue un proceso difícil. Enfrentó noches de insomnio, ansiedad y miedo de salir de casa. El apoyo de amigos, familiares y profesionales fue fundamental, pero la sombra de lo vivido nunca desapareció del todo. Su historia, basada en hechos reales, sirve de advertencia a todos aquellos que dependen de la tecnología para su movilidad. No todos los conductores son lo que parecen, y la tecnología, aunque útil, puede ser una herramienta en las manos equivocadas. La vigilancia y la precaución constantes son las mejores defensas contra el peligro oculto en rutas aparentemente seguras. 2. La carretera vacía, la lluvia golpeaba sin piedad el parabrisas del Range Rover mientras Richard Harlow conducía por la carretera rural. El ejecutivo de 48 años regresaba de una exitosa reunión en Leeds, satisfecho con la adquisición de otra empresa para su cartera. Como director ejecutivo de Harlow Enterprises, estaba acostumbrado a tomar decisiones difíciles: recortar costos, cerrar departamentos y despedir empleados. Los negocios son negocios, después de todo. La tormenta se intensificó y convirtió el camino rural en un río fangoso. Richard redujo la velocidad, maldiciendo el GPS que le indicaba tomar ese atajo para evitar el atasco de la autopista. Fue entonces cuando vio la figura solitaria, un hombre empapado, saludando desesperadamente desde el costado de la carretera. Richard dudó. No era propio de él detenerse ante desconocidos, pero algo en la vulnerabilidad de esa figura en la tormenta despertó un raro momento de compasión. Detuvo el coche. «Entren rápido», dijo abriendo las puertas. El hombre se deslizó en el asiento del pasajero, delgado, de unos 40 años, con el pelo gris pegado a su rostro por la lluvia. «Gracias», murmuró. «Mi coche se averió hace unos kilómetros. No hay señal de celular en esta zona». «¿A dónde vas?», Richard preguntó encendiendo la calefacción. «Harrogate», respondió el hombre. «Casualmente, lo mismo que usted, señor Harlow». Richard se puso rígido. No había mencionado su nombre ni destino. «¿Cómo sabes quién soy?», el hombre sonrió levemente. «Trabajé para ustedes, en el departamento de contabilidad de Harlow Enterprises. Dudo que se acuerden de mí. Peter Simmons. Fui solo uno de los 218 empleados que despidieron durante la gran reestructuración de 2022. Richard se relajó un poco. Un ex empleado. Incómodo, pero comprensible. «Ah, sí. Los tiempos difíciles requieren medidas duras. Espero que hayas encontrado otro trabajo». «Eventualmente», respondió Peter, mirando fijamente el camino que tenía delante. «Después de perder mi casa y a mi esposa». El silencio pesaba mucho en el coche.
Richard aumentó su velocidad, ansioso por terminar este desagradable encuentro lo más rápido posible. «Tienes una bonita casa en Harrogate», comentó Peter con indiferencia. «Sobre todo el invernadero que su esposa, Caroline, mandó construir el año pasado. Las rosas blancas son particularmente impresionantes». Richard sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Cómo sabes de mi jardín?» «Sé muchas cosas», continuó Peter, con su voz ahora extrañamente tranquila. «Sé que su hijo, Thomas, estudia en la Universidad de Edimburgo, que su hija, Emma, toma clases de equitación los miércoles. Sé que tiene una caja fuerte escondida detrás del cuadro de su oficina, donde guarda documentos comprometedores sobre sus, digamos, creativas maniobras fiscales». El ejecutivo apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Quién demonios eres? ¿Qué quieres?» «Ya te dije quién soy. Peter Simmons, el hombre cuya vida destruiste con una firma. El hombre que ha pasado los últimos 2 años estudiando cada detalle de tu existencia, observando, planificando». Richard se dio cuenta con creciente horror de que no había otros coches en la carretera. La tormenta los aisló por completo. «Este encuentro no fue casualidad», continuó Peter. «Tu GPS ha sido hackeado para llevarte por esta ruta específica. Tu teléfono no tiene señal porque estoy usando un inhibidor de señal. Cada detalle ha sido planeado meticulosamente». «Te dejaré aquí», dijo Richard, empezando a disminuir el ritmo. «No lo hará», respondió Peter con calma, revelando una jeringa en su mano. «Porque mientras hablabas de la adquisición exitosa, te inyecté una sustancia curiosa en el brazo. ¿Sientes que empieza el entumecimiento? ¿Se te nubla la vista?» Richard se dio cuenta con horror de que sus miembros se estaban volviendo pesados y sus reflejos lentos. El camino que teníamos por delante parecía ondulante. «No te preocupes, no te mataré», explicó Peter, tomando el volante mientras Richard luchaba por mantenerse consciente. «La muerte sería demasiado misericordiosa. Tengo planes mucho más elaborados». Las últimas imágenes que Richard capturó fueron de Peter, conduciendo tranquilamente su automóvil por un camino de tierra, mientras explicaba con detalles inquietantes cómo planeaba desmantelar metódicamente la vida del ejecutivo, arruinando su reputación, exponiendo sus secretos, destruyendo sus relaciones familiares. 3 días después, el Range Rover de Richard fue encontrado abandonado cerca de Leeds. El ejecutivo fue encontrado deambulando por un camino rural, desorientado e incoherente. En los meses siguientes, comenzaron a filtrarse a las autoridades y a la prensa documentos incriminatorios sobre sus prácticas comerciales. Su esposa solicitó el divorcio después de recibir correos electrónicos que detallaban sus aventuras extramatrimoniales. Harlow Enterprises se derrumbó bajo investigaciones y fiscales. Peter Simmons nunca fue encontrado. La policía cuestionó la existencia misma del hombre, sugiriendo que Richard había inventado la historia durante un ataque de nervios. Después de todo, ningún Peter Simmons figuraba en los registros de la empresa. Pero Richard sabe la verdad. A veces, cuando conduces solo, tienes la inquietante sensación de que te están observando. Y recientemente comenzó a recibir mensajes anónimos con un simple recordatorio. Los negocios son negocios, después de todo. El regreso ya era de noche cuando Marta Vega, una enfermera de 34 años, conducía por la carretera de la costa entre Málaga y Almería. Después de un doble turno en el hospital, el cansancio pesaba sobre sus ojos, pero aún tenía 2 horas de viaje para llegar a casa. La carretera estaba prácticamente desierta, algo habitual un martes por la noche en temporada baja. Los faros iluminaron una figura al costado del camino, una mujer joven de unos 20 años, con el brazo extendido en el gesto universal de alguien que hace autostop.
Marta dudó. Sus padres siempre le advirtieron sobre los peligros de llevar a desconocidos, especialmente de noche. Pero algo en la expresión asustada de la joven, en la forma en que abrazaba su cuerpo contra el viento frío, despertó su instinto de cuidadora. Redujo la marcha y se detuvo unos metros más adelante. La joven corrió hacia el coche, con el pelo oscuro ondeando al viento. «Gracias», dijo ella, deslizándose en el asiento del pasajero. «Pensé que nadie se detendría». «¿A dónde vas?», preguntó Marta, observando discretamente al pasajero. Ropa sencilla, una mochila pequeña, sin maquillaje. Parecía inofensivo. «Almería», respondió la joven. «Mi nombre es Lucía». «Marta, ¿qué haces sola en la carretera a estas horas?». Lucía suspiró dramáticamente. «Mi novio y yo nos peleamos. Me dejó en la gasolinera de allá y se fue». «¡Qué idiota!». Mientras conducía, Marta hizo preguntas casuales. Lucía dijo que era estudiante en Granada, estaba visitando a unos familiares en Málaga y ahora necesitaba llegar a Almería para tomar un autobús de regreso a casa. La historia parecía plausible, pero empezaron a surgir pequeñas inconsistencias. Primero, Lucía mencionó haber visitado a su abuela. Luego se refirió a la misma persona como su tía. Dijo que estaba estudiando enfermería, pero no reconoció los términos básicos que mencionó Marta. «¿Cuánto tiempo lleváis juntos tú y tu novio?», preguntó Marta. «3 años», respondió Lucía rápidamente. «Desde la secundaria». «Pensé que estudiabas en Granada». Un breve silencio. «Sí, nos mudamos allí juntos». Cuando Lucía fue al baño, durante una parada para cargar gasolina, Marta aprovechó para buscar rápidamente en su celular incidentes recientes en la zona. Lo que encontró le heló la sangre. 3 conductores habían desaparecido en los últimos 2 meses en esa misma carretera, todos después de haber ofrecido presuntamente llevar a una joven. La policía sospechó de un asesino en serie, pero no hubo pistas concretas. Profundizando en su investigación, con dedos temblorosos, Marta encontró una noticia de hace 6 meses. Un joven sobrevive al ataque de un asesino en la carretera. La foto mostraba a una niña en el hospital, pálida, herida, pero inconfundiblemente Lucía. Según el informe, ella fue la única sobreviviente de un hombre que atacó a conductores solitarios después de pedirles que lo llevaran. El sospechoso nunca fue capturado. Cuando Lucía regresó al coche, Marta forzó una sonrisa, tratando de ocultar su creciente pánico. Su mente estaba trabajando frenéticamente, porque un sobreviviente de un ataque haría autostop en la misma zona. ¿Por qué las inconsistencias en la historia? ¿Todo está bien?, preguntó Lucía, notando la tensión de Marta. «Sí, solo estoy cansado. Turno largo en el hospital. ¿Es usted médico?». «Enfermera. Trabajo en urgencias». Marta decidió arriesgarse. «Vemos muchos casos de trauma, incluso víctimas de agresión, como el reciente caso del asesino en la carretera». El rostro de Lucía se endureció por un momento casi imperceptible antes de suavizarse nuevamente. «Escuché sobre eso. Terrible». Marta notó algo inquietante. Una pequeña cicatriz en la mano de Lucía que antes no era visible. Y entonces notó un bulto sospechoso en el bolsillo del abrigo de la joven. Fingiendo recibir una llamada, Marta contestó el celular silencioso. «¿Hola? Sí, voy para allá. Unos 40 minutos. Sí, tomé el 340. Voy con una pasajera, Lucía, vamos a Almería». Miró significativamente a la joven. «Sí, te enviaré mi ubicación en tiempo real». Lucía cambió su postura, visiblemente incómoda. «No necesitas informarme sobre mí. Prefiero la discreción». «Solo mi marido», mintió Marta. «Siempre se preocupa cuando viajo de noche». Durante los siguientes kilómetros, la tensión en el coche era palpable. Marta mantuvo una velocidad constante, buscando un lugar seguro donde parar. Una comisaría, una zona concurrida.
Lucía se fue agitando cada vez más y miraba constantemente su reloj. ¿Podemos tomar ese camino lateral?, Lucía sugirió de repente. Es un atajo hacia Almería que conozco. Prefiero quedarme en la carretera principal. Es más seguro por la noche. Lucía metió la mano en su bolsillo. Insisto. En ese momento, Marta vio las luces de un coche de policía detenido en un radar de velocidad unos metros más adelante. Sin dudarlo, pisó el acelerador. «¿Qué estás haciendo?», gritó Lucía, sacando un objeto metálico de su bolsillo. Marta ignoró el límite de velocidad y pasó deliberadamente el radar. Inmediatamente se encendieron las luces del vehículo y sonó la sirena. Lo que siguió fue caótico. Lucía intentando abrir la puerta en movimiento, Marta bloqueando los controles, el coche de policía alcanzándolos. Cuando finalmente se detuvieron, Lucía fue detenida con un cuchillo de sierra y sedantes en su poder. La investigación reveló la inquietante verdad. Después de sobrevivir al ataque original, Lucía desarrolló una fascinación por su atacante. Cuando lo encontraron muerto, suicidio en prisión, decidió continuar con su trabajo. 3 conductores ya habían sido sus víctimas. El caso de la retornada, como la llamó la prensa, conmocionó a España. Para Marta Vega, quien recibió un premio de ciudadanía, persiste la pesadilla recurrente de cómo un acto de bondad casi se convirtió en tragedia, y el conocimiento de que no todas las víctimas se convierten en sobrevivientes. Algunos se transforman en algo mucho peor. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de autostopistas fatales todavía son escalofriantes, ¿verdad? Si te gustan estas historias de miedo, tómate un breve descanso, suscríbete al canal y deja un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir brindándoles más contenido espeluznante. Ahora, volvamos a las siguientes historias. Aún hay mucho miedo por delante. La última carrera, Miguel Herrera deslizó su dedo por la pantalla del celular, aceptando la carrera que acababa de aparecer. Último pasajero del día, pensó, comprobando el destino. Un barrio en las afueras de la ciudad que no conocía bien. Después de 3 años como conductor de viajes compartidos, ese sería su último día. Mañana comenzaría su nuevo trabajo, como guardia de seguridad, con horario fijo y beneficios. El reloj marcaba las 22:47 cuando subió al vehículo el pasajero, un hombre de aproximadamente 40 años, que vestía una chaqueta oscura a pesar del calor de la noche mexicana. Cabello gris en las sienes, gafas de montura fina, expresión seria. «Buenas noches», saludó Miguel. «Atlalpan, ¿no?». El hombre asintió sin sonreír. «Sí, seguiré guiándote a medida que nos acerquemos». Miguel inició el viaje observando discretamente al pasajero en el espejo retrovisor. Había algo en él que parecía fuera de lo común. La postura rígida, la mirada atenta que escudriñaba cada movimiento de Miguel, la mano que nunca abandonaba el bolsillo interior de su chaqueta. Después de 20 minutos, abandonaron las zonas más concurridas de la ciudad. Las calles se volvieron más estrechas y menos iluminadas. El GPS indicó que se estaban alejando de la ruta original. «Creo que nos estamos desviando del tema», comentó Miguel, intentando mantener un tono de voz informal. «Continúe siguiendo mis instrucciones», respondió el pasajero. «En la siguiente, gira a la derecha». La aprensión aumentó. Miguel conocía historias de conductores robados y secuestrados. Consideró terminar el viaje, pero algo en la autoridad del pasajero lo hizo continuar. «Deténgase aquí», ordenó el hombre cuando llegaron a una zona industrial abandonada. Miguel se detuvo, manteniendo el motor en marcha, dispuesto a acelerar si era necesario. El pasajero no hizo ningún movimiento para salir. En lugar de eso, sacó de su bolsillo no un arma, como Miguel había temido, sino una placa de policía.
Detective Raúl Vega, Unidad de Personas Desaparecidas, se presentó. No te preocupes, no corres peligro, al menos no por mí. ¿Qué quiere decir esto?, preguntó Miguel confundido. Significa que nos ha llamado la atención, señor Herrera. 7 personas han desaparecido en los últimos 4 meses. Todas tenían algo en común. Fueron vistas por última vez subiéndose a vehículos de transporte, y usted era el conductor en 3 de esas ocasiones. A Miguel se le heló la sangre. Eso es absurdo. Nunca le he hecho daño a nadie. No dije que fueras el responsable, continuó Vega con calma, pero hay un patrón. Además, descubrimos que hoy es tu último día como conductor. ¡Qué coincidencia tan interesante! Conseguí un trabajo mejor. Eso no es un delito, claro, que no. Pero otros 5 conductores también renunciaron abruptamente a sus trabajos tras ser los últimos en ver a los pasajeros desaparecidos. Desde entonces, no se ha encontrado a ninguno de ellos. La realidad golpeó a Miguel como un puñetazo. ¿Estás diciendo que los conductores también se han ido? Vega asintió. Exactamente. Nuestra teoría es que alguien usa la aplicación para atacar a las víctimas, tanto pasajeros como conductores. Alguien que tiene acceso al sistema para manipular registros y borrar pruebas. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Por qué me trajiste aquí? Porque podrías ser el siguiente, Miguel. O peor aún, podrías ser el culpable. Necesitaba observar tu reacción lejos de cámaras y testigos. Miguel sintió que el pánico aumentaba. Soy inocente. Tengo una familia, un nuevo trabajo. Te creo, dijo Vega después de un momento de consideración. Pero eso significa que estás en peligro. Alguien está eliminando conexiones, borrando rastros. Si sigues el patrón, desaparecerás en las próximas 48 horas. ¿Qué debo hacer? Primero, no te vayas a casa esta noche. Segundo, dame acceso a tu aplicación. Necesitamos comprobar quién te asignó esos viajes específicos. Cuando Miguel desbloqueó su teléfono, notó un estacionamiento oscuro y silencioso a unos cuantos metros de distancia, con las luces apagadas. Detective, susurró, señalando. Con un movimiento de cabeza, Vega miró discretamente. No te muevas. Puede que sea una coincidencia, pero... La puerta del vehículo se abrió. Una figura emergió de las sombras, acercándose lentamente. «¡Arranca el coche!», ordenó Vega sacando su arma. «Cuando te digo, acelera». La figura estaba ahora a menos de 10 metros de distancia. Un hombre alto que vestía un uniforme similar al de los empleados de la empresa de aplicaciones. «¡Ahora!», gritó Vega. Miguel pisó el acelerador. El coche salió disparado hacia adelante, mientras un fuerte estruendo resonó en el aire. La figura había sacado un arma. Vega respondió con 2 disparos a través de la ventana trasera destrozada. Conduciendo frenéticamente por las calles desiertas, Miguel siguió las instrucciones urgentes del detective hasta que llegaron a una estación de policía. En las siguientes horas se montó un operativo policial. La investigación reveló una red criminal que operaba dentro de la empresa de viajes compartidos, un grupo que buscaba víctimas para el tráfico de personas, utilizando a los conductores como intermediarios involuntarios antes de eliminarlos para cubrir sus huellas. 2 días después, un operativo policial rescató a 5 de las 7 personas desaparecidas, incluidos 3 conductores de una nave industrial en las afueras de Mendocino, la ciudad. Los responsables, entre ellos un director de informática de la empresa de viajes compartidos, que manipuló los algoritmos de la plataforma, fueron arrestados. Para Miguel Herrera, quien testificó en el caso que la prensa mexicana llamó los desaparecidos del aplicativo, la última carrera realmente marcó el final de su carrera como piloto. Hoy, trabajando como guardia de seguridad y reunido con su familia,
todavía revisa 2 veces antes de subirse a cualquier auto de transporte. Y para los usuarios de viajes compartidos de todo el mundo, la pregunta persistente sigue siendo ¿quién más podría estar observando sus patrones de viaje, esperando el momento perfecto para convertir un simple viaje en una desaparición sin dejar rastro? 5. La parada de camiones. Irina Volkova ajustó los espejos de su camión mientras estaba estacionado en un área de descanso a 200 kilómetros de Novosibirsk. A sus 42 años, era una de las pocas mujeres conductoras de camiones en la ruta transiberiana, transportando mercancías entre Moscú y Vladivostok. 15 años en la carretera le han enseñado a sobrevivir al implacable invierno siberiano y a lidiar con los peligros que enfrentan los conductores solitarios. La temperatura exterior era de 26 degrees cuando Irina entró en la cafetería para tomar un café rápido. Fue entonces cuando se fijó en la joven de no más de 25 años, con el rostro marcado por un hematoma reciente y ojos vigilantes que escrutaban constantemente la entrada. ¿Más café?, el asistente le preguntó a Irina. «Da», respondió sin apartar la mirada de la joven. Algo en la postura de la muchacha gritaba peligro, no como una amenaza, sino como una presa acorralada. Cuando un camionero ebrio comenzó a acosar a la joven, Irina intervino. «Déjala en paz, Dmitri». «No te metas, Volkova», se quejó mientras se alejaba. La joven miró a Irina con gratitud. «Gracias, soy Natasha». «¿A dónde vas, Natasha?», Irina preguntó al notar la pequeña y desgastada mochila debajo de la mesa. «En cualquier lugar lejos de aquí», respondió bajando la voz. «Estoy intentando llegar a Irkutsk». Irina dudó. Ofrecerle transporte era arriesgado, pero algo en la vulnerabilidad de Natasha despertó sus instintos protectores. «Me dirijo al este. Puedo dejarte allí en 3 días». En el camión, mientras atravesaban el interminable paisaje blanco, Natasha revelaba poco a poco su historia. Había huido de Perm, donde su novio, Alexei, la mantenía prácticamente cautiva. «No es solo violento», explicó. «Está involucrado con gente peligrosa, tráfico de drogas». Irina asintió, manteniendo la mirada en la carretera. Él conocía perfectamente las redes de tráfico de personas que operaban en las rutas de camiones y enviaban mujeres desde Rusia a Europa Occidental y Oriente Medio. La segunda noche se detuvieron en un puesto aislado para descansar. Mientras Natasha dormía en la cabina, Irina revisó su camioneta. Fue entonces cuando se dio cuenta del pequeño dispositivo magnético oculto bajo el guardabarros, un rastreador. De regreso a la cabaña, se enfrentó a Natasha. «¿Quién nos sigue?». El terror en los ojos de la joven era genuino. «Me encontraron. Tenemos que irnos ya». «¿Quiénes son?». «Alexei y sus cómplices. No es solo un novio abusivo, es un reclutador para una red de narcotráfico. Yo lo ayudaba, sin saberlo. Me usaba como cebo». La revelación golpeó a Irina como un puñetazo. «¿Cebo para qué?». «Para atraer a los camioneros solitarios», susurró Natasha. «Hacía autostop para ganarme la confianza del conductor. En zonas remotas, Alexei y otros aparecían, atacaban al conductor y robaban la carga. Los conductores que se resistían desaparecían. La carga iba al mercado negro y las mujeres atractivas que encontraban en los camiones eran llevadas a la red de tráfico». Irina recordó los informes sobre colegas desaparecidos durante los últimos 2 años. Las autoridades sospecharon de robos comunes, pero nunca encontraron a los responsables. «¿Por qué huiste ahora?». «Me enteré de que Alexei también planeaba venderme. Lo oí negociando con un comprador de Turquía». Natasha estaba temblando. «Pero ahora nos siguen. El rastreador debieron haberlo colocado cuando paramos a repostar». Irina pensó rápidamente. Quitar el rastreador alertaría a los acosadores. «Será mejor que lo uses a tu favor».
Conozco esta zona, dijo mientras arrancaba el motor. Hay una estación de patrulla de carreteras a 70 kilómetros. Podemos... Las luces altas de un vehículo que se acercaba rápidamente la interrumpieron. No era un coche de policía. Demasiado tarde, murmuró Natasha. Irina aceleró el camión, ganando distancia temporal. En el compartimento debajo de su asiento hay un teléfono satelital. Código 5591. Luego marque a Mikhail Baranov, agente de la Policía Federal. Dígale que es mío y nuestra ubicación exacta. Mientras Natasha hacía la llamada, Irina maniobraba el pesado vehículo por el sinuoso camino. El todoterreno negro ganó terreno y se puso a la par del camión. Un hombre en el asiento del pasajero apuntó con un arma. ¡Bajar!, Irina gritó, segundos antes de que los disparos destrozaran la ventana lateral. Irina, aprovechando su experiencia, obligó a la camioneta a subirse a la banquina cubierta de nieve. El vehículo patinó, pero se recuperó, continuando la persecución. Mikhail dijo que tiene un equipo a 15 minutos de distancia, dijo Natasha, agarrando el tablero mientras el camión se sacudía. No tenemos 15 minutos, respondió Irina al ver una bifurcación en el camino. Tomó la decisión en cuestión de segundos. Giró bruscamente hacia un camino forestal, demasiado estrecho para maniobras rápidas, pero que conocía bien de viajes anteriores. El todoterreno continuó la persecución, ahora más lento debido al terreno. Cuando llegaron a un puente angosto sobre un río congelado, Irina realizó su último movimiento. Frenó repentinamente, provocando que la camioneta chocara contra la parte trasera del camión. Antes de que los ocupantes pudieran recuperarse, aceleró nuevamente, empujando el vehículo más pequeño contra la barandilla del puente, que cedió bajo el impacto. El todoterreno se precipitó sobre el río helado 10 metros más abajo, rompiendo parcialmente el hielo. Irina no se detuvo a comprobar el estado de los ocupantes. Continuó conduciendo hasta que encontró el vehículo de la Policía Federal 20 minutos después. La operación resultante desmanteló una de las redes de tráfico de personas y robo de carga más grandes de Siberia. Alexei y 2 cómplices fueron detenidos. Los que cayeron al río sobrevivieron, pero con heridas graves. A través de los testimonios fueron identificados otros 12 miembros de la organización. 7 mujeres destinadas al tráfico internacional fueron rescatadas de un almacén en Novosibirsk. Natasha, bajo protección policial, se convirtió en un testigo clave en el juicio. Irina Volkova recibió un reconocimiento del gobierno ruso por su valentía, aunque rechazó las ceremonias públicas y prefirió el anonimato de las carreteras. Para los conductores de camiones que atraviesan las vastas extensiones de Siberia, el caso Truck Stop sirve como una advertencia constante, y para Irina, que todavía transporta mercancías por el ferrocarril transiberiano, cada parada le trae recuerdos de cómo un simple acto de bondad casi terminó en tragedia, y cómo el camino, implacable y solitario, esconde peligros mucho más complejos que el hielo y la nieve. El desvío Mark y Allison Chen estaban en el 4.º día de su luna de miel, cuando su coche de alquiler comenzó a fallar en la carretera entre Queenstown y Milford Sound. El humo que salía del capó no dejaba lugar a dudas. Estaban varados en una carretera rural, rodeados únicamente por las majestuosas montañas de Nueva Zelanda y sin señal de teléfono móvil. «¡Genial!», suspiró Mark, cerrando el capó después de una inspección inútil. «Deberíamos haber alquilado un modelo más nuevo». Allison consultó el mapa físico que afortunadamente habían comprado. El próximo pueblo está a unos 30 kilómetros. «¿Podemos empezar a caminar o...?» El sonido de un motor la interrumpió. Un Land Rover verde se acercaba lentamente. La pareja intercambió miradas esperanzadas. El vehículo se detuvo junto a ellos.
El conductor, un hombre de unos 50 años, bronceado y con una barba gris perfectamente recortada, bajó la ventanilla. ¿Problemas con el coche? Sí, respondió Mark. Parece el motor. ¿Podrías llevarnos al siguiente pueblo? Claro, sonrió el hombre. Soy Jack Harmon. Conozco bien esta zona. Tras trasladar sus mochilas al Land Rover y anotar las coordenadas del coche averiado para informar a la compañía de alquiler, la pareja se acomodó en el vehículo. Jack se mostró comunicativo y compartió historias sobre la zona mientras recorría hábilmente los sinuosos caminos. Son turistas estadounidenses, ¿verdad? ¿Su primera vez en Nueva Zelanda? Sí, confirmó Allison. Estamos en nuestra luna de miel. Ah, recién casados. Entonces deben ver lo mejor que nuestra tierra tiene para ofrecer. De hecho, Jack redujo la velocidad, señalando un camino, de tierra que se bifurcaba a la derecha. Hay un mirador increíble, a unos 10 minutos de aquí. Una vista panorámica que pocos turistas conocen. ¿Qué te parece un pequeño desvío? Mark dudó. En realidad, tenemos prisa por solucionar el problema del coche. Solo serán 10 minutos, insistió Jack. Te prometo que no te arrepentirás. Soy fotógrafo profesional de naturaleza desde hace 20 años y conozco los mejores ángulos de esta región. El entusiasmo de Jack era contagioso y la idea de ver un lugar secreto era tentadora. La pareja estuvo de acuerdo. El camino de tierra subía por la montaña. Los 10 minutos se convirtieron en 20 y la vegetación se hizo cada vez más densa. Mark empezó a sentir una creciente inquietud, especialmente cuando notó que Jack de vez en cuando los miraba por el espejo retrovisor con una expresión difícil de descifrar. ¿Está lejos? Allison preguntó, mirando nerviosamente su reloj. A la vuelta de la esquina, respondió Jack. Pero ya que estamos aquí, hay otro, lugar aún más impresionante a solo 5 minutos. Una cascada escondida que ni siquiera los guías locales conocen. Antes de que pudieran protestar, Jack ya había pasado el supuesto mirador y continuó subiendo. Mark y Allison intercambiaron miradas preocupadas. El camino ahora era poco más que un sendero y no habían pasado otro vehículo en más de media hora. Señor Harmon, dijo Mark con firmeza, agradecemos su amabilidad, pero necesitamos ir al pueblo. Por favor, regresemos a la carretera principal. Jack mantuvo su sonrisa, pero algo cambió en sus ojos. Ustedes, los estadounidenses, siempre tienen prisa. Relájense. Están en buenas manos. Fue entonces cuando Allison notó algo inquietante. Un pequeño colgante que colgaba del espejo retrovisor que antes no estaba allí. Parecía una cadena de oro con un anillo de bodas. A su lado, otra joya que parecía un broche de mujer. Recuerdos de mis huéspedes anteriores, comentó Jack al notar la mirada de Allison. Todos dejamos algo atrás. El pánico aumentó cuando Jack tomó otro sendero aún más remoto, ignorando por completo las súplicas de la pareja de regresar. Mark intentó abrir la puerta y descubrió que el sistema de bloqueo para niños estaba activado. No hagas esto más difícil, advirtió Jack con voz ahora fría. Tengo una propiedad calle abajo, muy privada, perfecta para estancias largas. Mientras Jack explicaba tranquilamente cómo otros turistas desafortunados habían contribuido a su colección, Mark notó una herramienta pesada en el compartimento de la puerta lateral, una llave inglesa olvidada. Con un movimiento rápido, lo agarró y golpeó el brazo de Jack justo cuando el vehículo hacía un giro brusco. El Land Rover patinó, saliéndose parcialmente de la pista. En la confusión, Allison logró desbloquear las puertas a través del panel central. La pareja saltó del vehículo en movimiento y rodó por la empinada pendiente cubierta de vegetación.
Heridos, pero conscientes, se escondieron en el denso bosque, mientras Jack, cojeando y furioso, los buscaba con una escopeta. Gracias al entrenamiento de orientación que Mark había recibido como Boy Scout, pudieron navegar hacia el sur y finalmente encontraron una ruta de senderismo oficial. 6 horas después, exhaustos y cubiertos de arañazos, alcanzaron a un grupo de turistas con un guía, quienes inmediatamente llamaron a las autoridades. La investigación posterior reveló todo el horror. Jack Harmon, nacido Trevor Gaskell, era un depredador buscado en Australia por 3 asesinatos. Se había establecido en la remota región de Nueva Zelanda hace 8 años, donde su propiedad aislada ocultaba evidencia de al menos 7 desapariciones, todas turistas extranjeros cuyos autos se averiaron misteriosamente en caminos rurales. En su cabina, la policía encontró una macabra colección de souvenirs, pasaportes, joyas, dispositivos electrónicos y artículos personales de las víctimas, meticulosamente catalogados con fechas y nacionalidades. Aún más inquietante es que descubrieron evidencia de que algunas víctimas habían sido mantenidas con vida durante semanas antes de su destino final. Para Mark y Allison Chen, cuya historia fue ampliamente publicitada como advertencia para los turistas, su luna de miel se convirtió en una pesadilla. Hoy, recuperados físicamente pero todavía lidiando con el trauma, participan en campañas de concientización sobre seguridad en los viajes. La confesión El sol de la tarde iluminaba las colinas toscanas, mientras el padre Marco Ricci conducía su modesto Fiat por la sinuosa carretera. A los 58 años, después de 2 décadas sirviendo en la misma parroquia en Florencia, fue trasladado a una pequeña iglesia rural cerca de Siena. El cambio fue bienvenido. Los últimos años en la ciudad habían sido agotadores, especialmente después del escándalo que dividió a su congregación. El GPS indicaba otra hora de viaje cuando el padre Marco divisó la figura solitaria al costado del camino. Un hombre de mediana edad con una pequeña mochila y el brazo extendido en el gesto universal de alguien que hace autostop. «Que Dios me perdone si soy imprudente», murmuró el sacerdote disminuyendo la velocidad. Algo en su vocación siempre le impidió ignorar a alguien potencialmente necesitado. El hombre sonrió al ver que el coche se detenía. Alto, delgado, cabello gris corto, ropa sencilla pero limpia. «Gracias por pasar, padre», dijo en italiano, con un ligero acento del norte. «Estoy intentando llegar a Siena antes de que oscurezca». «Qué feliz coincidencia», respondió el padre Marco mientras el hombre se acomodaba en el asiento del pasajero. «Yo también voy cerca de Siena. Soy el padre Marco». «Puedes llamarme Antonio», respondió el hombre extendiendo la mano en un firme apretón. Los primeros kilómetros los pasamos en una agradable conversación. El clima, la belleza del paisaje toscano, pequeñas observaciones sobre los pueblos que pasábamos. Antonio parecía educado y elocuente, mencionando que trabajaba con gente y que regresaba de una consulta profesional en Florencia. Fue después de un giro particularmente brusco que la conversación tomó un giro inesperado. «Padre, usted escucha confesiones regularmente, ¿verdad?», Antonio preguntó, su tono repentinamente más serio. «Sí, es una parte fundamental de mi ministerio», respondió el padre Marco, «y es absoluto el secreto de confesión. Incluso para delitos graves». El sacerdote lanzó una rápida mirada a su pasajero. «El secreto de confesión es inviolable, pero debo animar al penitente a buscar la justicia adecuada, especialmente en casos graves». Antonio asintió pensativamente. «Interesante. Sabes, padre, siempre me he preguntado cómo es cargar con el peso de los pecados ajenos. Debe ser fascinante. Es una responsabilidad sagrada»,
respondió el sacerdote sintiendo una ligera inquietud. Permítame un ejercicio. Hipotético, continuó Antonio, ajustando su asiento para mirar mejor al sacerdote. Si confesara algo realmente terrible, ¿cómo reaccionarías? Digamos, un asesinato. El padre Marco mantuvo su expresión neutra, aunque su mano se apretó ligeramente sobre el volante. Eso no sería una confesión sacramental propiamente dicha, solo una conversación, pero lo animaría a entregarse a las autoridades. Claro, claro, sonrió Antonio, pero imaginemos, ¿y si dijera que maté a alguien? No por ira ni codicia, sino por curiosidad, para ver cómo sería. El malestar del sacerdote aumentó. Señor Antonio, preferiría no... Fue en Milán, hace 6 años, continuó el hombre, ignorando la interrupción. Un profesor universitario. Nadie importante. Lo seguí durante semanas, estudiando sus hábitos. La sensación fue reveladora. El padre Marco tragó saliva con dificultad, dividido entre detener el coche inmediatamente o mantener la calma para no provocar una reacción impredecible. Luego vinieron otros, continuó Antonio con una voz casi soñadora. Un médico en Turín, un abogado en Roma. Cada uno me enseñó algo nuevo sobre el arte de transformar vidas en recuerdos. Señor, esta conversación está tomando un giro inapropiado, intervino el sacerdote con firmeza. Antonio sonrió. Perdóneme, padre, son solo ideas hipotéticas, claro. Pero ¿sabe lo que he descubierto? Que las personas de fe tienen reacciones muy interesantes. La lucha entre el miedo y la esperanza en sus ojos es casi trascendental. El sacerdote se dio cuenta con creciente horror de que el camino pasaba ahora por una zona completamente desierta. Olivos y cipreses centenarios, sin señales de viviendas. El GPS indicó que se habían desviado de la ruta principal. Parece que tomamos el camino equivocado, comentó tratando de mantener la voz firme. Oh, no lo hicimos, respondió Antonio suavemente. Le hice un pequeño ajuste a tu GPS mientras cargabas gasolina en esa gasolinera. Esta carretera es mucho más privada. Fue entonces cuando el padre Marco notó el objeto metálico parcialmente visible bajo el abrigo de Antonio. El mango de un cuchillo. ¿Sabes por qué te elegí hoy, padre Marco Ricci? Antonio preguntó, pronunciando el nombre completo con inquietante precisión. Porque leí sobre ti en los periódicos, el sacerdote que testificó contra ese político corrupto, incluso bajo amenazas. Admirable. La gente con principios inquebrantables siempre me ha intrigado. ¿Cómo sabes mi nombre completo?, preguntó el sacerdote, calculando mentalmente la distancia hasta la siguiente curva, donde tal vez podría intentar algo desesperado. Investigaré mis experiencias cuidadosamente, explicó Antonio. Así como investigué a otros, me gusta conocer sus historias antes de crear nuestro último momento juntos. El sacerdote entonces se dio cuenta de la terrible verdad. No estaba escuchando confesiones hipotéticas o pasadas. Estaba escuchando el meticuloso plan para su propio asesinato. Con una calma que sorprendió incluso a él mismo, el padre Marco hizo lo único que podía hacer. Aceleró a fondo, lanzando el coche contra la barrera de seguridad en la siguiente curva. El impacto fue violento. El airbag salvó al sacerdote de lesiones graves, pero Antonio, que se había quitado el cinturón de seguridad para alcanzar su cuchillo, salió despedido a través del parabrisas. Minutos después, un coche de Dinendo, agricultores locales, se detuvo para ayudar. Antonio, gravemente herido pero consciente, fue inmovilizado hasta que llegó la policía, que encontró en su mochila pruebas que lo vinculaban con 3 asesinatos sin resolver, tal y como él había confesado. La investigación posterior reveló
Que Antonio Vasali era un asesino en serie buscado en 3 países, con un patrón de selección de víctimas moralmente interesantes después de una extensa investigación. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror que involucran autostopistas fatales. Entonces, ¿cuál te asustó más? Alguno de estos te hará pensar 2 veces antes de detener tu auto para dejar pasar a un extraño o aceptar que te lleve. Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorito. Si disfrutaste de esta inmersión en el aterrador mundo de las atracciones peligrosas, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a traerles más historias espeluznantes. Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campanita.